de Emergencia y Desastres, doctor Miguel Farfán, presidente de la Sociedad Peruana de Facultad de Medicina, PEFAM, distinguidos invitados y participantes. Bienvenidos a la presentación del primer caso clínico de TINCU de la especialidad de Emergencia y Desastres, cuyo objetivo es brindar un apoyo virtual al residentado médico, en este caso en la especialidad de Emergencia y Desastres. En un momento tan crucial, la pandemia de SARS-CoV-2 que cruzamos, siendo los médicos emergenciólogos los que se encuentran en primera línea, no solo en el área hospitalaria, sino también en la extrahospitalaria, y en esta especialidad tiene competencias de cómo afrontar justamente los desastres como el que estamos viviendo. Para el desarrollo de este caso tenemos el honor de la participación del doctor Carlos Luis Honorio Arroyo. Él es médico internista y es médico especialista en emergencias y desastres. Es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Labora en el Hospital Casimiro Ulloa por muchos años, querido tutor profesional de San Marcos. Es director ejecutivo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU y ha sido consultor de OPS y OMS. También nos acompaña el doctor Luis Loro Chero. Él es médico especialista en emergencia y desastre, formado en pre y posgrado en San Marcos. Es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencia y Desastres. Es actual director del Hospital de Emergencia de Ate Vitarte, un hospital bandera en esta época de COVID, ¿no? Con un reto muy grande justamente en ese entorno. Es coordinador académico de la carrera de Medicina en la Universidad Continental C de Lima. Ha sido director de la DIGER, la Dirección de Gestión de Riesgo y Defensa Nacional del MINSA, y ha sido director en los servicios también del SAMU y jefe del Hospital Chosica, Red de Salud Lima Este, DISA Ciudad. Nos acompaña el doctor Francisco Pinto, quien va a desarrollar el caso clínico del Hospital de Emergencia de Grau. Él es médico especialista en emergencia y desastres, es emergenciólogo del Hospital de Emergencia Grau de Salud, es tutor del programa TINCU en la especialidad de emergencia y desastres, y es docente residentado médico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña la médico residente de segundo año, Jennifer Ríos, de la especialidad de médico emergencia y desastres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de comenzar con este desarrollo del caso clínico, ustedes deben saber que esto es parte de un proceso de apoyo virtual al residentado médico que tiene que ver con el programa TINCU. El programa TINCU es un apoyo docente virtual que lo que intenta es apoyar, sobre todo al residente, en forma virtual para que las competencias que adquiera en general, y sobre todo en esos tiempos, sean más uniformes, la más estandarizada, ¿no? A nivel mundial. Y qué mejor que ahora, ¿no? Que el tema es un poco difícil poder movilizar a los residentes para una reunión académica como sé que ustedes la hacían normalmente cada mes, ¿no? Deben saber ustedes, los médicos residentes, que más o menos hay unos 170 residentes de emergencias en todo el país y que es importante que estemos en este espacio junto con los tutores y junto con los especialistas para juntos aprender. Siempre se puede aprender de un médico residente de primer año, ¿no? Como el más experto, como el doctor Norio, doctor Toro, y también el doctor Norio aprendemos de residentes de los primeros años. Siempre hay alguien que nos trae algo nuevo. Esa es justamente la ventaja ahora de tener todo el conocimiento en nuestras manos, en un simple celular. Así que con esta presentación vamos a comenzar el caso clínico y en su momento presentaremos algunos detalles de la plataforma TIM. Con la palabra al doctor Pinto y al presidente Ríos para que desarrolle el caso clínico el día de hoy. Doctor Pinto. Buenas tardes con todos. Ya nos han presentado ampliamente a todos y he sido en un aspecto alumno de los que están ahorita en plataforma con nosotros. Bueno, yo trabajo en Lima, en Lima con Jennifer GCR2, en el Hospital Grau de Lima de Seguro Social. Es un hospital que antes de la pandemia COVID ofertábamos un promedio de 280 camas entre todas las especialidades, un hospital general nivel 2-2. Ahora, con la pandemia COVID, estamos realmente disminuidos, ya el personal que por edad y riesgos se retiró, gente que ha caído enferma, lamentablemente, están entre médicos y no médicos, y nuestra oferta de camas ahorita es 80 camas promedio, 80, 90 camas promedio, para pacientes COVID generalmente. Nos pidieron que tuviéramos 120 camas de las 280 que normalmente ofertamos. No hemos llegado a esa cifra porque no tenemos personal ni soporte logístico, ¿no?
No sé si ya en el transcurso de la charla veremos como otro tema también de bioseguridad en los hospitales, que es un tema fundamental para la atención. Y lo que se pretende, como supongo todos los hospitales, es afianzar algún tipo de conocimiento dentro de una enfermedad que es relativamente nueva, ¿no? 5 meses, 6 meses de enfermedad, en un sistema de salud como el nuestro, no preparado, y que ha mostrado y ha desnudado todas las falencias posibles que pensábamos que no teníamos, pero que sí las tenemos, y las tenemos muy afianzadas. Hospitales como Vitarte, que de repente tiene mayor envergadura en tema especializado, y hospitales como el nivel 1-4, que también interna, pero que no tienen posibilidad de hacer pruebas diagnósticas. El caso que traemos es un caso de nuestro hospital, ¿no? Tenemos en el día a día mucha patología COVID de diversa severidad, y queremos hacer algunos conceptos con los médicos residentes, recibiendo la invitación de Tincus Emergencia, para ver qué hemos hecho y compartir con todos los demás qué han hecho. Y más o menos saber que si con lo que han hecho han logrado sacar pacientes y qué porcentaje de pacientes. A la luz de la información, pareciera que mucho de lo que se ha hecho anteriormente eh, está aparentemente fuera de lo fisiológico, de lo aceptado, pero sin embargo se ha ejecutado desde el mes de febrero, marzo, abril y mayo del 2020. Y siempre va a haber controversia en el tema terapéutico, entiendo, y eso es algo que probablemente vayamos a conversar, ¿no? Le voy a ceder la palabra a Jennifer Ríos, que es R2 de emergencia de San Marcos en el hospital, para poder empezar el caso y interactuar entre todos y darnos nuestras experiencias, ¿no? Y luego concluiremos en algunas cosas puntuales para todos. En intermedio de la presentación, de repente pararemos un poco para hacer algunas preguntas abiertas a los médicos residentes o los participantes, ¿no? Que podrían ser respondidas parcial o totalmente dentro del foro o dentro del taller que estamos llevando, ¿no? Para nosotros es nuestra primera experiencia TINCUS, así que le voy a rogar un poco de paciencia si es que no sale al 100% como quisiéramos, ¿no? Jennifer, te cedo la palabra. Ok, doctor, gracias. Doctores, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la presentación del caso clínico de este mes. Ya, vamos a ver por aquí. Bueno, el caso clínico del presente mes, como mencionaron, a cargo del doctor Francisco Pinto y de mi persona, Jennifer Ríos. Tenemos un paciente. A ver, se salió. No puedo compartir la presentación. Ya, ahora sí. Disculpen, ya, ahora sí. Tenemos un caso clínico. Vamos a presentar el caso de un paciente varón de 50 años, obeso, que no reporta otras comorbilidades, que ingresa a nuestro servicio el 12 de mayo del presente año con un cuadro de rinorrea, odinofagia y tos seca persistente, con un tiempo de enfermedad de 1 semana. Ante los síntomas expuestos por el paciente, este decide automedicarse con paracetamol sin presentar alguna mejoría. El día previo a su ingreso, al presentar disnea en forma progresiva a nuestro establecimiento de salud. Queríamos ver a esta anamnesis del paciente, cómo es que está organizada nuestra emergencia para recibir a los pacientes con COVID. Doctor Pinto, me parece que usted se va a hacer cargo de esto. Gracias por el pase. Es algo que a nosotros nos llamó la atención. Yo caí enfermo en el mes de abril, y en mi retorno a finales de abril, después de haber estado en tratamiento y todo lo demás, nos reunimos a nivel de dirección con gerencias y nos hicimos esta pregunta porque la Seguridad Social tenía la intención, no sé si también el Ministerio de Salud, como Vitarte, de tener hospitales puramente COVID, ¿no? Entonces, nuestra pregunta era cómo nuestros pacientes iban a llegar a nosotros con los síntomas COVID. Es decir, si tenemos un hospital de emergencias grado
con una emergencia abierta al público en general, como lo puede ser Casimiro Ulloa, como lo puede ser cualquier otro hospital, ¿estamos preparados para recibir a la gente así o deberíamos tener una emergencia puramente referenciada para pacientes COVID? ¿Cómo nos preparamos para ello? ¿O es que solamente supimos hacer, y en sus hospitales, a los médicos residentes y los panelistas, en sus hospitales solamente era tener un triaje respiratorio como entrada y un triaje general para los pacientes aparentemente no COVID? Es una pregunta que no teníamos respuesta a finales del mes de abril y seguimos todavía en el mes de mayo y es una respuesta que no la tenemos todavía muy bien resuelta a nivel de nuestro hospital, porque seguimos con una emergencia abierta viendo patología aguda no COVID, ¿no? Entonces, Grau no se preparó al 100% para ello. Y yo quería preguntarle a los panelistas, ¿no? Si en sus hospitales, Casimiro Ulloa, en el hospital de Vitarte, ¿cómo se organizaron? Adelante, maestro. Doctor Honorio, tiene que activar su micrófono. Perdón, ahora sí. Sí, bien. En cuanto se supo que la pandemia ya estaba en curso a nivel mundial, el Ministerio de Salud mencionó 5 hospitales que iban a ser los banderas para atender estos tipos de pacientes. Y al Casimiro Ulloa, por ser un hospital bastante pequeño, tenemos 96 camas, no es mucho, dedicado a 4 especialidades de emergencia, se nos excluyó. De tal manera que no estuvimos con toda la viada para poder organizar. De todas maneras, tuvimos una breve idea de poner una carpa en la parte externa en donde pudiésemos hacer un triaje a los pacientes que puedan llegar. Tan es así que tuvimos 2 conatos, uno con 5 pacientes de origen chino y otro con una señora, una turista china que llegó con una traductora, pero que no llegaron a atenderse, llegaron a hacerse alguna prueba para ver si estaban o no positivos. Prueba que en ese rato todavía nadie tenía. Sin embargo, no teníamos pacientes. Posteriormente, cuando comienzan a aparecer ya los casos y llegan y comienzan a llegar en una gran cantidad a todos los hospitales, incluyendo el Casimiro, tuvimos que hacer todo un cambio. Destinar mucha parte, casi el 80% del Hospital Casimiro Ulloa, a áreas COVID y tan solo dejar un 20, 25, quizás 30% a áreas no COVID, atendiendo todo lo que significa la emergencia. Solamente para tener una idea, el día de ayer hemos tenido cerca de 180 atenciones médicas en general, de las cuales cerca de 30 y tantas han sido pacientes respiratorios y en general casi todas han sido COVID. Nuestros hospitales han tratado de usar sus camas, pero como usted, doctor Pinto, lo ha mencionado, el tema de la infraestructura puede estar ahí, pero no hay suficiente material, suficiente recurso humano para poder cubrir todas las necesidades. Tenemos nosotros casi 2 pisos cerrados por falta de personal. 1, porque muchos nos hemos ido por razones de edad. 2, otros se han ido por comorbilidades. Y 3, muchísimos, porque también se han enfermado y están en cuarentena o están haciendo la convalecencia. Entonces, se ha tratado de contratar personal, pero el tema es que tampoco el mercado es tan grande como uno lo quisiera. Y además en el mercado ha habido muchas distorsiones. Por ejemplo, si el Hospital de Emergencia de Casimiro Ulloa quiere conseguir un médico por 8.500 soles, que es más o menos el promedio, pues hay otras instituciones que ofrecen 12.500 o 15.000 soles por ese mismo trabajo diferenciado. Y eso hace pues que el mercado esté muy distorsionado y entonces la cosa no es igual, no es pareja, no es equitativa para todos. Sin embargo, nosotros contamos a la fecha con 17 ventiladores mecánicos, lógicamente con camas adecuadas para todos, pero contando siempre que un grupo de ellas está yéndose a la parte COVID y un grupo siempre está quedando para aquellos pacientes no COVID que siguen llegando a nuestro hospital. Correcto. Sí, o sea, queda claro que su hospital, tanto como el mío, es una emergencia general abierta y que no es exclusiva para COVID, ¿no?
Es correcto, doctor Pinto. Sigue siendo abierta, ya las camas están al tope, ya llega la gente, hay que decir, ya no hay. Es una pena, da muchísimo sentimiento decir a alguien ya no hay, porque ya no hay. Estamos al tope, al 100% y mucho más allá. Ahora, la realidad del Hospital de Vitarte, Lucho, es, entiendo, diferente, ¿no? ¿Ahí entra todo referenciado o también es abierto? Buenas tardes a todos, a los colegas residentes. Bienvenidos al reinicio de las reuniones académicas. Saludo a Freddy Almenegildo, si está por allí, iniciador de estas actividades. Agradecer a Juan Carlos Mesa el hecho de volver la mirada o de voltear la mirada hacia la especialidad de medicina de emergencias y desastres, que en realidad, sin ánimo de competir, somos la primera línea de combate en esta pandemia. Y efectivamente, ¿no? Al maestro Honorio se le olvidó decir que parte de su personal también se vino al Hospital de Emergencia de ATE Vitarte. Bueno, efectivamente, el momento en que el señor presidente de la República anuncia las medidas para combatir la pandemia COVID-19, una de las medidas a implementar era la creación del Hospital COVID. Y esto recae en la infraestructura nueva de lo que ahora se denomina Hospital de Emergencias ATE Vitarte. En ese momento, Hospital Lima Este. Y se inicia básicamente con la idea de que sea el hospital referencial para pacientes con prueba molecular positiva y que requiriesen unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Esa fue la primera indicación del hospital. Yo asumo la dirección del hospital el día 1 de abril con 18 pacientes, 20 pacientes en el mejor de los casos, con restricciones en cuanto a los recursos humanos, pero que posteriormente la misma emergencia nos iba convirtiendo en la necesidad de ampliar y de abrir las puertas de nuestro hospital. Es así que más o menos a mediados del mes de abril o fines del mes de abril, decidimos ampliar nuestra oferta de servicios, aperturar el servicio de emergencia, aperturar el servicio de hospitalización y la parte de consultores externos la convertimos en el área de triaje respiratorio. Únicamente nuestro hospital en esos momentos atiende pacientes COVID. Solamente pacientes sintomáticos respiratorios que puedan resultar con la sospecha de COVID-19. Ese es el manejo de nosotros. Y en el momento cumbre de nuestra atención hemos tenido hasta 400 pacientes. En estos momentos el hospital tiene 365 pacientes internados. Y somos la unidad de cuidados intensivos COVID más grande que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos 49 pacientes en estos momentos en ventilación mecánica, únicamente COVID, con una capacidad de llegar a 53 o 60 y tantos pacientes con COVID. Es cierto lo que dice el doctor Honorio, nosotros tuvimos algunas diferencias, sobre todo en materia presupuestal, pues se nos fue asignado un presupuesto que nos permitía manejar algunas diferencias en la oferta económica de los colegas, pero no solamente era eso, era también la disponibilidad de equipos de protección personal, que era una de las razones en las cuales los colegas, y me incluyo, teníamos el temor de acudir a estos ambientes, lo que impedía que diferentes establecimientos de salud puedan convocar a personal. Nosotros fuimos mejorando la capacidad de equipos de protección personal. Tenemos en estos momentos 24 médicos intensivistas a tiempo completo, más las horas complementarias que hacen un promedio de 30 médicos intensivistas. Tenemos 33 médicos emergenciólogos, que sumándole las horas complementarias llega más o menos a 40 médicos emergenciólogos. Hemos logrado captar buena parte de los colegas residentes de tercer y cuarto año de medicina de emergencias y de cuidados intensivos.
tenemos médicos neumólogos, anestesiólogos, infectólogos y médicos internistas, que nos ha permitido contar con una cantidad de profesionales médicos de 176 médicos, si no me equivoco, y 250 enfermeras y 270 y tantos técnicos de enfermería. De tal manera que en estos momentos creo que la capacidad de nuestro hospital, aparte de poder seguir creciendo, satisface o puede satisfacer la demanda de los pacientes. Como acabo de publicar, hoy hemos instalado una cisterna de oxígeno líquido de 21.500 litros, más o menos 5.000 galones de oxígeno líquido, que nos va a ampliar la oferta que ya teníamos previamente. De tal manera que creo que el hospital COVID-19 referente está en condiciones de manejar la oferta que se viene. Muchas gracias por la campana, maestro. Qué bueno, qué bueno. O sea, me da mucho gusto esa respuesta. Entonces, hemos visto pues que los pacientes definitivamente entran a las emergencias muchas veces no diferenciados y que hemos hecho el esfuerzo completo por intentar hacerlo. No lo hemos logrado, seguimos en la lucha diaria, ¿no? Nuestro paciente probablemente entró en estas condiciones, ¿no? A nuestro hospital. Ahora vamos a ver el entorno clínico, cómo llegó nuestro paciente, por favor. Jennifer, fuera tan amable. Doctor, gracias. Bueno, el paciente al ingreso del paciente se consignan unas funciones vitales con frecuencia cardíaca de 89, una frecuencia respiratoria de 25, una presión arterial de 120/80, saturando 87% a FiO2 0.21. Se documenta también un peso de 80 kilos con una talla de 1,63 m, un índice de masa corporal calculado en 30.8. Al examen físico vemos un paciente en regular estado general, con una escala de Glasgow de 15, ventilando en forma espontánea, pero con uso de músculos accesorios. Se encuentra taquipneico y se auscultan roncantes y crépitos en los 2 tercios inferiores de ambos campos pulmonares. No se encuentran otras alteraciones. ¿Puedes poner la presentación en pantalla? ¿Perdón? ¿Compartir tu pantalla de la presentación para verla? Está compartiendo. Sí, estamos viendo. Bueno, no importa, yo la tengo por aquí. ¿No la ve, doctor? No. Algo hecho. Doctor Loro, doctor Honorio, ¿está bien la presentación? Pero está compartiendo. Ya la tengo, gracias. Ya, ok. Perfecto. Okay. Yo también la veo claramente, no hay problema. Perfecto. Entonces, como vemos, probablemente sea uno de los pacientes, como llegan habitualmente a las emergencias de todo el país, ¿no? Con, francamente, un tema de hipoxemia, de dificultad respiratoria, y una característica tal vez que ustedes también han visto, es que los pacientes, a pesar que tienen una hipoxemia marcada, su estado de conciencia es despierto. El paciente nos habla. Diferente al comportamiento probablemente de cualquier otro tipo de ARS o de patología pulmonar severa. Y ahí sí viene el tema que nos interesa como clínicos de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos a un paciente cuando llega a nuestra emergencia? ¿Cómo afrontamos, cómo abordamos a un paciente que llega a la emergencia? ¿Y cómo sabemos clínicamente que un paciente está grave, ¿no? Y si realmente está grave, como una oportunidad, un colega me dijo, ¿no? El paciente tiene dificultad respiratoria, ¿sí o no? Y requiere tubo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿está grave o no está grave? Y si está grave, ¿cuál es el enfoque inicial que le damos a este paciente? ¿No? Y aquí sí quiero trasladar esta pregunta, ¿no? Al doctor Honorio y al doctor Loro, ¿no? ¿Cómo enfocamos a un paciente que viene con hipoxemia, que nos habla, que viene con falla ventilatoria, pero que no requiere ventilador mecánico, desde el punto de vista de emergencia? Y también están nuestros residentes también en las preguntas, no, así que hay que preguntar a nuestros residentes. Como no los veo, no podría saber. Abajo, en participantes, no conozco la clic. plataforma muy bien, estoy... Ok. Si alguno quiere desear tomar la palabra, el enfoque inicial del paciente hipoxémico grave, lo escuchamos. Sí, los señores residentes que quieren participar a través del chat,
o a través de las preguntas. Vamos a leer las preguntas al doctor Pinto para poder, con sus aportes o las preguntas que ustedes deseen. Adelante, doctor Honorio. Bueno, realmente es un paciente muy especial. He visto llegar con 47, 48, caminando, hablando, pidiendo apoyo y pidiendo ayuda. Sin embargo, existirían algunas formas de poder definir la gravedad del paciente. Y una de ellas es lo que nosotros normalmente hacemos en las emergencias, tomarle una prueba de Haga y determinar cuál es el estado de la hipoxemia real. Y el PAFI, que es muy importante para poder determinar cuál es la real situación de su estado oxigenatorio corporal, y creo que eso es un tema de mucha rapidez. Yo no sé si un paciente con 87% de saturación va a ser igual a uno de 47%, porque los dos llegan caminando, hablando y pidiendo apoyo y pidiendo auxilio. Sin embargo, creo yo que el hecho de tomar la muestra de Haga va a ser muy importante para poder definir. Existen elementos clínicos, como por ejemplo, podemos definir también si se examina al paciente, la cantidad o la forma como se va a escuchar del tórax en una ocultación. Y también podemos tener apoyo radiológico, como una buena tomografía, en donde podemos ver muchísimo del pulmón tomado, de ambos pulmones, pues es bilateral, que nos va a indicar cuál es la situación, pues entonces, de este paciente. Estas, creo yo, serían para mí las formas más rápidas. Tenemos también un hemograma, tenemos también una prueba, una proteína C reactiva que sale bastante rápido, que son elementos que muy rápidamente nos van a ayudar a definir el estado concreto de la salud de esa persona. Yo voy a tratar de recordar a los colegas de medicina intensiva, mérito que soy de la segunda promoción de medicina de emergencias y compartimos muchas experiencias del inicio de ambas especialidades. Y yo aprendí de ellos dos cosas. Uno, a diagnosticar tempranamente el shock, tocando la temperatura del dedo gordo del pie. Se nota ya la frialdad, en uno de ellos incluso antes de que haya taquicardia o caída de la tensión arterial. Y dos, el término de falla ventilatoria inminente. Es cierto, la mayoría de nosotros espera encontrar trastorno del sensorio y la verdad es que todos los pacientes, todos, llegan acá despiertos. Nosotros hemos tenido pacientes que han fallecido en muy corto tiempo de estar en la sala de emergencia, en la sala de triaje y que incluso han llegado despiertos, pero como ustedes bien dicen, pidiendo oxígeno, diciendo que les falta el aire. Y la semiología nos permite a nosotros recordar que la información que nos da el paciente siempre es válida. Dos, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria y el patrón ventilatorio. Estos son datos importantes que el médico no debería dejar de evaluar al momento que admite o recibe a un paciente. Luego de eso vendrían ya los exámenes de ayuda diagnóstica, que incluso en muchos casos no te da tiempo el paciente. Alguna vez en forma de broma habíamos comentado, y espero por favor que lo tomemos como un comentario entre colegas, decía, son los típicos pacientes que estiran la pata, ¿no es cierto? Son aquellos pacientes que los vemos en buen estado general y de pronto empiezan a hacer mayor dificultad respiratoria y fallecen. Entonces, yo creo que la evaluación clínica de la frecuencia respiratoria y del patrón ventilatorio son fundamentales. Y no se olviden que la letra E de nuestro ABCDE significa exponer al paciente. Quitarle la camisa o el polo para ver cómo está el patrón, si es que hay utilización de músculos, accesorios y toda la cosa. Bueno, ahora valoramos mucho en las emergencias la frecuencia respiratoria y la pulsosimetría. Y creo que es un elemento importante que todo el mundo tiene a mano. Y además, los médicos residentes que nos escuchan, creo que todos tienen en el bolsillo un pulsosímetro, ¿no? Y si no lo tienen, está en el tópico de emergencia. Pero no siempre están todos los recursos. Entonces ahí está la valoración clínica inicial que mencionamos siempre, ¿no? O sea, valorar a nuestro paciente.
Y bueno, a veces se ve también que a veces algunos colegas no se acercan tanto al paciente como debería. Jennifer, ¿qué más hay sobre el laboratorio de este paciente? Ya, doctor. Bueno, tenemos el examen de ingreso que le toman, muestran unos leucocitos en 7510, con un recuento absoluto de linfocitos en 600, plaquetas en 207.000, un dímero D en 0.91, ferritina en 3634, PCR en 188.34 y un DHL en 989. El día de su ingreso también se le toma una prueba rápida en donde tenemos un IgM negativo y una IgG positiva. La gasometría que se le saca al inicio, el paciente tiene un PO2 en 180.2, un PCO2 en 35.3, se encontraba en ese momento con máscara de reservorio, un FIO2 de 100%, el PAFI en 186 con una gradiente alveolar arterial de 480 y un lactato en 1.4. Ya, esa es la radiografía con la que ingresa el paciente. Entiendo que esta placa es portátil, ¿cierto? Sí, es una placa portátil. Ya, y bueno. Ahora, entonces debemos asumir que una de las primeras medidas en el enfoque fue ponerle oxígeno en máscara de reservorio. Y esa es una conducta que se ve en muchos de los pacientes que vienen hipoxémicos, ¿no? No sé si es la mejor medida o solamente una cánula binasal, no sé si invitarte, hay cánula binasal alto flujo, no sé, Grau no tiene cánula binasal, ¿no? De alto flujo porque no tenemos presión negativa, ¿no? Lo que solemos hacer es colocarle en el enfoque inicial las medidas de su oxígeno, ¿no? Y ahí viene mucho lo que el doctor Loro decía sobre la mecánica ventilatoria y cómo ventila, para ver qué dispositivo vamos a utilizar. Y de hecho, que si viene con saturación 50%, tal vez de entrada sea un reservorio el paciente, no sea pues una cánula binasal, ¿no? Y los exámenes. Veo también en los resultados de inmunoglobulinas, que es un punto crucial en el dosaje de la prueba rápida, ¿no? Tiene un IgM negativo el día 12 de mayo y positivo el 12 de mayo, ¿no? G. Entonces, probablemente el tiempo de enfermedad del paciente sea 2 semanas o más tiempo, de contacto por lo menos, pero no haya tenido sintomatología solamente la última semana previa. No sé si me equivoco así o es que en el entendimiento de la fisiopatología de las pruebas rápidas es así. Si algún médico residente está por aquí o el doctor Loro que está con nosotros, ¿qué opina sobre estas pruebas rápidas y su desarrollo y su relación con la clínica del paciente? Gracias, gracias Pancho. Mira, se ha hablado tanto de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares que hay necesidad de entender en primer lugar que las pruebas de ayuda diagnóstica son precisamente eso, pruebas de ayuda diagnóstica, no son pruebas diagnósticas. Recordemos que lo único que hace diagnóstico es la anatomía patológica. Entonces, partiendo de eso, la otra utilidad de las pruebas de ayuda diagnóstica es saber en qué momento las solicitamos. Yo siempre, cuando tenía la posibilidad de hacer guardia con los residentes, les decía que las pruebas diagnósticas deben responder a diferentes preguntas. ¿Qué pido? ¿Para qué lo pido? ¿Y qué voy a hacer cuando tenga el resultado? Entonces, ¿qué pido? Y yo voy a pedir una prueba molecular si estoy en la primera semana de evolución o de sospecha de evolución de la enfermedad, porque sé que ahí me van a salir las partículas. Voy a pedir una prueba rápida después de los 7 o 10 días para adelante, sabiendo que la prueba rápida que tenemos en el país mide dos inmunoglobulinas. La IgM, que significa agudeza del cuadro clínico, y la IgG, que significa que el paciente, digamos así, ya está curado porque hizo anticuerpos. Y acá hay otra aparente incongruencia en el caso clínico. Si nosotros vemos, hay signos claros de hipoxemia, hay 186 de PaO2 con un FiO2 del 100%. O sea, sería una hipoxemia relativa.
Segundo, que tiene un PAFI disminuido, ¿no? Y tiene linfopenia, cosa que se da en los cuadros de COVID. Pero cuando vemos el análisis de prueba rápida, vemos que este paciente tiene IgG positiva, es decir, ya tiene anticuerpos. Pero esas son una de las cosas que estamos aprendiendo en la pandemia de COVID, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y recordemos algo que nos decían los maestros: atendemos enfermos, no enfermedades. Y lo importante es valorar a nuestra paciente cada vez que sea necesario. Cada vez que nosotros encontremos una incongruencia en lo que estamos administrando y los resultados, por favor, no olvidemos de voltear la mirada a nuestro paciente. Bueno, sí, sí, cierto, totalmente cierto. Doctor Honorio, ¿alguna opinión? Sí, mira, lo que le falta a ese paciente es oxígeno. Así que la mejor forma es oxigenarlo. La forma como hacerlo, ahí se puede diferir y pueden haber muchísimas experiencias. Esto es una enfermedad nueva para todos. Es tan nueva que estamos comentando que un paciente con 47 de saturación en el pulsóximetro, importante instrumento que debemos llevar en el bolsillo, siempre lo tenemos o lo debemos tener a la mano. No sé si me toma la cámara. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Claro. No lo pongo en mi dedo porque me vaya a asustar, así que mejor no lo pongo. Pero hay que oxigenarlo. El hecho, o sea, nunca ha habido un tratamiento. No, los chinos hablaron de AB cosas, los españoles hablaron de Z cosas, los italianos hablaron de W cosas, y realmente hemos ido ensayando cada uno de estos elementos. El uso de la hidroxicloroquina, que al final resultó que sí o que no, en fin. Pero lo que el paciente está requiriendo es oxígeno, y hay que brindárselo para que el paciente pueda sentirse mejor. Y se han aprendido en ese tiempo muchísimas cosas. No solamente el uso de una máscara tipo snorkel que se está utilizando ahora, que ajusta muy bien a la faz y nos da una buena cantidad de oxígeno sin que haya aerosoles que puedan salir al exterior, sino también lo que utilizábamos durante mucho tiempo los intensivistas, que es la posición prona. Muchísima gente, doctor Pinto, usted estará con mucha más experiencia inclusive, Jennifer, has visto también seguramente en tu servicio muchísimo, que un paciente pronado de inicio o pronado de manera temprana va mejor que un paciente que puede estar echado, semisentado o en cualquier otra posición. Entonces, el hecho, mire, vamos aprendiendo, con el tiempo lo vamos sabiendo, ¿sí? Entonces, el oxígeno creo que es lo principal que hay que comprender y utilizar en la forma como debe ser. En este caso, un paciente pronado. Pero además de esto, creo que es muy importante, debemos reconocer en qué momento se hace la intubación. Porque también habrán personas que no toleran, no soportan, no lo pueden tolerar sin iguales hipoxémicos, pero en algún momento entonces hay que someterlo a ventilación mecánica y ahí probablemente resida uno de los quits del asunto. ¿Cuál es el momento exacto? ¿En qué momento es el que debemos ser agresivos para intubar, someter a una máquina y mantenerlo con vida al paciente hasta que pueda resolver su problema pulmonar? Creo que estos dos elementos son los más importantes, a mi juicio, que el emergenciólogo debería tener en mente. Para Jennifer o para otro médico residente, ¿no? O sea, y en este caso, Jennifer, ¿qué se hizo? O sea, tú que has estado con el caso. ¿Continúo con la exposición? ¿Pero qué hicimos con el caso de Jennifer? Bueno, al señor sí se le indicó pronación desde que ingresó, aparte de administrarle oxígeno. Como se vio en ese momento, se le puso oxígeno por máscara de reservorio, porque era un paciente que estaba aún antes del examen de laboratorio, antes de tener el AGA en la mano, era una insuficiencia respiratoria, ¿no? Estaba con uso de una frecuencia respiratoria elevada. Mejoró, si bien es cierto, con eso se pudo ver de que respondió a la pronación desde que se tomó esta medida, pero aparte de eso ya se le brindó también lo que es este tratamiento con medicamentos, ¿no? Que en ese momento
aún no teníamos los alcances que tenemos ahora con respecto a estudios o alguna otra literatura que Generan controversia. Generan puedan controversia, ¿no? conocer mejor. Sí, definitivamente, ¿no? Los médicos residentes son los que están más cerca a los pacientes y por eso el caso está aquí, ¿no? Aquí veo los comentarios sobre los valores de laboratorio, ¿no? ¿Puedes ponerlos, retroceder un ratito? Tenemos PCR alto, tenemos DHL alto, tenemos el dímero de alto. Entonces, es un paciente que está inflamado, necesariamente inflamado, ¿no? Y ahí cae la pregunta que a todo el mundo siempre se le ha hecho en la tormenta de citocinas, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento en el paciente? Si es previo a intubarlo o es que no hay que intubar al paciente, ¿no? Es una pregunta que siempre tengo en el tintero y que los médicos residentes deben tomar decisiones con sus asistentes, ¿no? Y somos los que enfrentamos a los pacientes diariamente, ¿no? Jennifer, ¿qué más pasó con el paciente, por favor? Continúa el caso. Creo que, traes esta es imagen. la tomografía del paciente. Ya. Un compromiso importante, ¿no? Tomográficamente. Y ahí está el tema, ¿cómo valoramos en emergencia, como médicos de la especialidad o como médicos residentes, este hallazgo tomográfico, ¿no? Si este hallazgo tomográfico nos va a obligar a tomar diferentes decisiones frente a un paciente que está ventilando mal, ¿no? Y que tiene IgG positiva y tiene marcadores inflamatorios elevados, ¿no? No sé si un médico residente quisiera responder, ellos pueden entrar con nosotros o no tienen que responder por escrito. Puede ser por escrito o puede levantar la mano y se le da acceso. Porque está claro, no sé si El doctor José Ochoa dice, buenas tardes, la prueba rápida que tenemos no son tan reales, la sensibilidad de esta es en 91% y la especificidad 96%. Algunas veces son falsos negativos y el paciente presenta todo en la clínica y las imágenes no lo validan, ¿no? El doctor Magovi Espinosa pregunta a los panelistas, ¿no? Dice, exacto, ¿tiene criterios para pensar que podría ser tormenta de citoquinas? Sería bueno tener la posibilidad de dosaje de interleuquina 6. ¿Qué hospitales cuentan con estos recursos? Y el doctor Lenín Chávez dice que la tomografía es compatible con el patrón de vida esmerilado, ¿no? Y piensa en una neumonía típica por laboratorio y tomografía clínica también lo hace, ¿no? Claro, entonces, y ahí está el punto siempre de discusión, porque nuestras pruebas rápidas, como dice bien el doctor Loro, son de ayuda auxiliar, ¿no? Pero hay una parte clínica importantísima en los pacientes. Lo que ya hemos pasado por esto, hemos visto tomografías de diferente corte y diferentes patrones, ¿no? Y no siempre puede ser eso lo que la literatura dice, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿no? En vivo es una cosa y in vitro es totalmente otra cosa, ¿no? Pero como dice que un médico residente, ¿no? Si ya tiene IgG, probablemente el paciente esté por encima de los 20 días, ¿no? De enfermedad, ¿no? Algo que llama la atención, teniendo IgM negativa, de repente uno esperaría tener mayor compromiso con IgM que con IgG, que son anticuerpos de protección que se van presentando en el camino. Grado 1 dosa interleuquina 6, hasta donde yo sé, el hospital Almenara sí dosa interleuquina 6, ¿no? Grado no tenemos interleuquina 6, tenemos otros marcadores inflamatorios. No sé si el hospital de Vitarte también tiene interleuquina 6 o no, y cómo diagnostican tormenta de citocinas. Lucho. Sí, a ver. Yo soy un profesor de semiología y de medicina interna y por lo tanto voy a hacer un comentario en ese sentido. Primero, que estamos en época de pandemia. Por lo tanto, todo sintomático respiratorio como aquella época de tuberculosis es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Por ahí empezamos mejorando ese nivel de incertidumbre que tenemos todos los médicos cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes o este tipo de enfermedades nuevas o raras. Entonces vayamos empezando por ahí. En época de pandemia todo sintomático respiratorio es COVID-19 hasta que no se muestre lo contrario.
Segundo, tenemos exámenes de laboratorio que sí es cierto, a pesar de que tiene IgG positivo, es decir, te habla más allá de las 3 semanas de evolución, pero tiene otros parámetros claros de inflamación aguda. Entonces, otra vez, las pruebas de ayuda diagnóstica son solamente pruebas de ayuda diagnóstica. Valoremos la clínica. Pero si nos vamos a la evaluación tomográfica o radiográfica de este paciente, primero que tenemos un paciente varón de 50 años, es decir, relativamente joven, sin antecedentes de importancia. Por lo tanto, su radiografía debería ser limpia, debería estar limpia. Y esa radiografía y esa tomografía no son exámenes limpios, 1. 2, que cuando hablamos de neumonía, la mayor parte de neumonía en pacientes sin comorbilidad son basales derechas, salvo en el síndrome de aspiración o en el alcohólico crónico que se quedó dormido. Entonces, y las neumonías atípicas son aquellas que tienen una sintomatología de un tipo e imagen radiológica de otro tipo. Entonces, no cuadran dentro de este esquema que estamos viendo. Y la neumonía bilateral, como se ve, o el compromiso bilateral, como se ve en estos casos, en vidrio esmerilado, es casi patognomónico de COVID. Entonces, todo eso nos ayuda a pensar primero que efectivamente estamos ante un paciente con COVID-19 que está en plena tormenta, y me parece muy bien que hayamos pronado a este paciente desde el inicio. Recuerden que cuando empiezan a aparecer los primeros casos o los primeros reportes, la pronación era casi exclusivo del paciente intubado en la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Tal y cual lo hacemos en el ARS convencional, digamos así. Entonces, luego se fue ampliando y nosotros aquí en el hospital sí pronamos a los pacientes desde que ingresan. Otra pregunta, no tenemos interleuquina 6, Pancho y colegas, pero recuerden que a veces el hecho de querer tener un 100% de certeza, lo único que nos hace es perder tiempo. El clínico, como decía el emergenciólogo, como decía el maestro Peter Safar, decía, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros no lo discutimos, nosotros lo hacemos. Hay comentarios que dicen que en el hospital de policía no se dosa, que los pacientes realizan en laboratorio particular. Hay un par de preguntas interesantes, doctor Pinto. Uno, está encaminada hacia una gasometría post-pronación y obviamente ha sido mejoría, ¿no?, de esa pronación. A ver, acá estoy. Bueno, definitivamente, o sea, de los pacientes jóvenes en el hospital, porque hay que recordar que esta patología es de, nos dijeron que era de gente mayor, pero en Perú no es así. El promedio de edad son 50 años, 55 años, gente con IMC por encima de 30 generalmente, ¿no? Pues, IMC encima de 35 van muy mal realmente en su patología pulmonar. Pero si bien es cierto, los pronamos precozmente, sí, la saturación, la pulsimetría mejoran y mejoran mucho realmente, cuando lo hacemos desde el principio. No habíamos aprendido a hacer eso antes del COVID y ahora estamos haciéndolo a todos los pacientes. Gasométricamente mejoran, clínicamente mejoran, ¿no? Hay un jovencito Tello de 48 años que entró con 50% de pulmón, muy similar a este caso que estamos discutiendo en el hospital, ¿no? Y él se siente mucho mejor. Ya veremos en un rato más el tema de tratamiento farmacológico, si es por eso o no, no lo sé realmente, es un tema de discusión también. Pero sí hay un gasométricamente mejoran después de la pronación. Sí. Hay una pregunta también interesante que dice, como hemos visto la tomografía, si bien es cierto hay un patrón esmerilado, pero también se ve algunos focos algodonosos, ¿no? Que podría ser una infección subarregada, sobre todo por el tiempo de enfermedad. Si han tomado procalcitonina en el paciente para poder dirimir si es que hay una infección agregada. Es una buena pregunta. Sí, sí es una buena pregunta. Nuestro laboratorio no dosa procalcitonina, el valor es 0,5 que ponen como corte para la tormenta. No dosamos procalcitonina, nuestros recursos logísticos no lo tenemos, ¿no? La clínica, mandamos clínica y si el hemograma, digámoslo así, es muy tóxico,
20.000, 25.000 leucocitos, ¿no? Por allí vemos consolidados o focos atelectásicos basales en la tomografía, podríamos ser orientados a una coinfección asociada, ¿no? Y habría que darle un antibiótico asociado a ello, ¿no? No dosamos procalcitonina. No sé si el Ministerio de Salud también lo dosa realmente, ¿no? Almenara creo que sí lo hace, pero Grau no tiene. Grau no tiene. Hablemos de la clínica, creyendo que la clínica es muy importante, ¿no? Que yo sepa, el MINSA no lo dosa, salvo que sea el 2 de mayo o el Hospital Loaiza. No creo que lo hagamos en el Ministerio de Salud. Hay una pregunta. Casimiro no hace, tampoco hace procalcitonina. ¿Y cómo hace, maestro, para tener un examen que nos permita ver si la infección es más bacteriana que viral en estos casos, ¿no? De COVID? La verdad es que es bastante empírico, porque si usted ve las radiografías o las tomografías de los pacientes con COVID, yo le llamo arañitas, ¿no? Son como si fueran telas de araña que están colocadas en ese vidrio esmerilado. Yo le digo, ahí están las arañitas. Pero cuando estas comienzan a hacer ya un consolidado y se nota como una neumonía cualquiera, un consolidado duro, blanco, ¿sí? Probablemente ya ha tenido su contaminación bacteriana y hay que añadirle algún antibiótico. De plano, los primeros protocolos mencionaban eso, que debía darse algún antibiótico de inicio porque el virus de por sí ya traía bacterias. Entonces recomendaban por eso la ceftriaxona, aunque ahora la están cambiando ya por otros antibióticos, inclusive yo veo están con meropenem y otros más, para cubrir este tipo de complicación o este tipo de evolución que es la neumonía que podría ser bacteriana. En algunos casos sí se ha pedido, algunos familiares han pedido que se haga exámenes afuera, etcétera, y se ha pedido para afuera. Y en efecto, viene una procalcitonina bastante elevada, lo cual confirma que hay una infección sobrecargada bacteriana. Hay una pregunta del doctor Cabrera, que es médico emergenciólogo de Arequipa, que nos menciona que la coronación la hacen tal cual de Procebas, con PAFI menor de 150 y por 12 a 24 horas. ¿Qué esquema usan? Y en Salud en Arequipa hace procalcitonina, pero se acaba bien rápido el recurso, ¿no? Pues yo podría decir allí en el tema de la coronación que va a depender en parte de cómo está el paciente, ¿no? Porque se le instruye desde el inicio y hay pacientes en el tema, porque esto genera mucha ansiedad. Uno le puede decir en un plan que se prone 3 horas, luego que descanse, luego que vuelve a hacerlo, o de costado derecho, izquierdo, pero hay muchos que no toleran el procedimiento realmente, ¿no? Les parece extraño, ¿no? Pronarse, ¿no? Y dicen, ¿por qué tengo que estar en esta posición, no? O sea, no es algo que esté muy arraigado realmente en las personas, ¿no? Lo hacen 2, 3 horas y luego vuelven nuevamente a la posición lateral, ¿no? Otros no toleran realmente mucho y nuevamente vuelven a la posición, ¿no? De cúbito supino, ¿no? El caso, que no sé cómo invitar a la residente primero Loyola, para que ella, porque ella ha estado con el paciente casi todos los días, para que nos dé su opinión de cómo estaba el paciente, pero no sé cómo invitarla aquí. Si usted me ayuda, también se le agradecería eternamente. ¿A quién? Aquí. Sharon Loyola, la R1 de mi hospital. No, Loyola es residente de primer año. Ella también ha estado con el paciente. En realidad, bueno, el caso lo hemos armado las 3 residentes de San Marcos, pues, ¿no? Pero no sé cómo invitar a Sharon para que nos dé su opinión de cómo estuvo. ¿Qué es lo que desea? Ya lo puse en línea. Cuente un poco la evolución clínica, ¿no? Del paciente, ¿no? Ya le escribí. Es Sharon, ¿no? Sharon Loyola. Sí, Sharon Loyola. Ya le puse para que haga su comentario. Perfecto. Bien, continuamos porque si no se nos va el tiempo, ¿no? Ya. Continúo, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, bueno, con respecto al tratamiento, al paciente se le brindó ivermectina, 80 gotas, 21 miligramos, en 2 dosis, ¿no?
hidroxicloroquina, se le dio dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas el día de su ingreso y posteriormente 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Se le dio también tratamiento inmunomodulador con acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas el primer día y luego 250 miligramos por 4 días más. También recibió metilprednisolona como pulsos. Le dimos 500 miligramos en una infusión durante 1 hora cada 24 horas por 3 días. Y luego de estos pulsos se le dejó la indicación a 1 miligramo por kilo de peso, cada 12 horas por 3 días más. También estuvo con terapia miligramos cada 24 horas subcutáneo y se le realizó una secuencia de pronación consciente. Esto fue de primer día, ¿no? Que llegó el paciente. Pero recordemos que estamos en el 12 de mayo, ¿no? 12 de mayo. Y la guía, no me voy a dejar mentir, Lucho y doctor Honorio, que la guía nacional sale, si no me equivoco, el 8, ¿no? Con las recomendaciones terapéuticas, y creo que hasta ahora no ha sido variada esa guía de recomendación terapéutica, ¿no? A la luz de los resultados, ¿no? A la luz ya ha de los habido resultados, algunos cambios. la consciente, ¿no? Entonces, doctor Honorio. Sí, han habido algunos cambios, sobre todo con el tema de la hidroxicloroquina. Efectivamente, Pancho, esta es la resolución que es la 193, si no me equivoco, la resolución ministerial 193, habla de este esquema y que efectivamente me parece adecuado para el momento. Estamos hablando de los primeros días o la primera quincena de abril, en donde todavía manejamos dosis o esquemas completos como lo que ustedes le han puesto. Luego vienen ya las dudas respecto al beneficio de alguna que otra droga, pero creo que en ese momento era lo más adecuado teniendo en cuenta la evidencia con la cual contábamos. Aquí en el hospital nosotros seguimos la indicación de pronar al paciente con PAFI menos de 150 y lo pronamos por 16 horas. Pero como bien dice el doctor Pinto, va a depender de cómo mejore el paciente o cómo lo tolere la pronación. Doctor Pinto, hay algunas preguntas interesantes en el panel, ¿no? La doctora Díaz, como usted puede ver, nos está informando, la doctora Loyola, no, perdón, está informando de que el paciente ingresó disneico, agitado, ¿no? Que fue difícil pronar y el paciente no lo toleraba bien ese principio, ¿no? Le he preguntado si mejoró con la pronación la parte oxigenatoria y si fue sostenida, pero aún no responde. Pero hay una pregunta del doctor Joe Ochoa que sí nos hace recordar de que en las tomografías hay 2 tipos de pacientes, ¿no? De acuerdo tomográficamente y también clínicamente hablando. Los fenotipos L y el fenotipo L y el fenotipo H, en el cual el L es el plumón blando que se deja distender, ¿no? Que en la tomografía vemos básicamente patrones solamente biesmerilado, y en cambio en el H es el plumón duro, ¿no? El clásico distrés, con más exudados de tipo inflamatorio, algodonosos, ¿no? Y que usualmente los H responden más al tema de la pronación, más que los L. Entonces, por ahí va un poco la pregunta, si la pronación ustedes lo dirigen de acuerdo más al H o al L, o a la respuesta que tenga el paciente, y sobre todo si la respuesta que tiene con la pronación es sostenida o no es sostenida, ¿no? Es un poco la pregunta. Realmente en el hospital intentamos hacerle a todos la pronación. Y como repito, nuestra población promedio en edad debe ser entre los 45 y 65 años, ¿no? La gente encima de 70 años que vienen con gran distrés respiratorio normalmente no toleran la pronación, ¿no? Porque son obesos, porque son diabéticos, tienen PAFI bastante limítrofe por debajo de 160, 170, ¿no? Es difícil realmente adoptar el tema de la pronación, ¿no? La gente joven, relativamente joven, sí lo está tolerando bastante bien y lo hacen casi todo el día, ¿no? Es decir, digamos, toman desayuno y se pronan hasta que llega la hora de merienda en la tarde, vuelven a comer y vuelven nuevamente a pronarse, ¿no? Intentamos hacerlo la mayor del tiempo posible, la pronación a todos los pacientes, pero la gente mayor es la que no está tolerando mucho.
No sé, Jennifer, ¿ahí también, ha visto también lo mismo? Con respecto a los pacientes pronados, doctor, es que, bueno, para la pronación del paciente tenemos dos que van a ser pronados en el ambiente de uso, ¿sí? Protocolos diferentes en comparación al despiertos, ¿no? En los cuales vamos a tener un poco, necesitamos colaboración de parte del paciente, son diferentes. Lo que mencionaba el doctor hace un momento, al tipo de paciente que teníamos, si era un patrón H o L, bueno, eso no aplicaría mucho para nuestro paciente, ¿no? Porque es un paciente que nunca entró a ventilador mecánico y eso es más que nada para los pacientes que están dentro de estos y podemos evaluar su compliance y todos los demás parámetros que necesitamos. Entonces, no podríamos aplicarlo directamente acá. Este paciente sí se le aplicó, bueno, hasta donde nuestras limitaciones nos daban el protocolo de pronación. No era fácil que el paciente se pronara porque no toleraba bien esto. Y si el paciente no lo tolera, entonces tenemos que suspender esa pronación. Pues aparte de que lo ideal sería de que este paciente hubiera tenido una cánula de alto flujo, cosa que tampoco tuvimos, ¿no? Lo hemos manejado ya sea de un inicio con la máscara de reservorio, sino con la cánula binasal normal. Sí mejoró lo que era la gasometría una vez que se le pronó al paciente, hubo bastante mejora y es en los exámenes que tenemos más adelante que se ve esto. El paciente fue bajando su requerimiento de FiO2 de manera progresiva. Entonces, lo que sería bueno y tal vez nos podría ayudar a todos nosotros es qué aportes o qué otros protocolos tienen los diferentes hospitales con respecto a la pronación consciente, ¿no? Porque nosotros es algo nuevo que estamos haciendo, no lo tenemos muy parametrado. Entonces, sería bueno si nos podrían dar algún tipo de experiencia en eso. Doctor Pinto, la doctora Sharon Loyola aclaró un poco más sobre el paciente que estamos viendo. Dice que no tolera el decúbito ventral o prono el primer día, pero sí se consiguió lateralizarlo, ¿no? El primer día, de un lado y de otro lado, y que al día siguiente ya el paciente tuvo cierta mejoría y ya pudieron mantener el decúbito prono durante la noche. Y que se tomó saturación en forma progresiva, o sea, en forma de monitoreo, y sí hubo una evidencia que subió la saturación en forma sostenida con este paciente, ¿no? Uh-huh. Dime, Jennifer, ¿tiene ahí las gasometrías del paciente para verlas, por favor? Sí, a ver. Bueno, esa es la parte de la evolución del paciente. Bueno, se observó, como les mencionaba, una mejoría notable, tanto en su clínica como de manera laboratorial. Al tercer día se le realiza el cambio de dispositivo oxigenatorio de la máscara reservorio que tenía a cánula binasal. Se hizo el retiro del mismo al quinto día, hubo disminución en sus reactantes de fase aguda y su PAFI mejoró, ¿no? En forma progresiva. Durante la pronación, que era lo que estábamos viendo, el paciente registró aumento de su saturación desde el momento de su ingreso de 80% hasta 92%, y este paciente sale de alta 10 días después de su ingreso. Estos es los exámenes controles, ¿no?, que se le realizan el día 17. Se ven que los leucocitos están en 11.780, linfocitos en 1.320, valor absoluto, plaquetas 262.000, un dímero D en 0.4, ferritina en 881, PCR en 2.3 y DHL en 332. ¿No? Y las gasometrías, el día 13, bueno, tiene un PO2 de 57.1, un PCO2 en 39.6, a un FIO de 0.40, y el PAFI en 143, su gradiente en 180 y un lactato en 1.3. El día 16 ya tenemos un PO2 en 69, un PCO2 en 38.3, a un FIO de 0.21, ¿no? Con un PAFI en 328, que es acá en donde se ve la mejoría progresiva del PAFI. El gradiente en 34.9 y un lactato en 2.2.
Doctor Pinto, ¿y los balances cómo fueron, los balances hídricos? ¿Tienes ahí el dato, Jennifer, en el resumen, el balance, por favor? Porque el volumen que se En le el, era poquísimo. bueno, el paciente estuvo manejando en realidad su balance en forma casi neutra, ¿no? Había un margen de más 500, menos 500, pero se mantuvo. No hubo mucha, nunca hubo un balance muy positivo. No, lo máximo que llegó a ser en balance positivo fue más 100, balances de menos 200, se mantuvo ese rango. No tuvo O sea, clínica de falla derecha, ¿no? ujú. El No, paciente. No, no fue objetivo llevar un balance negativo, ¿no? No, creo que era neutro, como ¿no? negativo, Se recomienda con un balance. ¿no? Ujú. Ahora, el ideal sería, como menciona aquí doctor Cabrera, en el paciente crítico grave, en el paciente obeso, hubiera tenido que tener pues, una ecovisión siquiera, ¿no? Para ver cavidades derechas, ¿no? Exacto. Ese sería es parte, ¿no? Nuestro ecógrafo en el servicio hace unos meses lamentablemente claudicó, no tenemos, y nuestros médicos cardiólogos no se exponen a hacer un ecocardio a un paciente COVID, ¿no? No sé si esa realidad también la viven en otros hospitales, ¿no? Yo considero que, Pancho, primero que el paciente no nos de shock. Y, y una de las mayores posibles fue el error, manejo de regreso, aún en esos tiempos. Entonces, al no haber de hecho, quizás no había necesidad de extraer fluidos en exceso. Dos, parecería que era esta logística que tengamos en ese momento, el hecho de hacer una ecografía, como tú bien dices, que si tenemos ecografía y lo hacen los médicos de emergencia, es una gran facilidad. Me parece bien, lo que sí me preocupa o hay necesidad de mencionarlo es que la presión parcial de oxígeno del primero al segundo y tercer día disminuye considerablemente, ¿no? Es pero lo que sí nos da buena indicación, uno, es ese PAFI. El PAFI sí mejora de 140 y tantos, si no me equivoco, a 300 y tantos. Y esto es necesario. Uno, en clínica el paciente. Yo no me voy a cansar de decir que la clínica el paciente es fundamental. Y dos, más allá de la presión parcial de oxígeno, creo que una de las guías debe ser el PAFI, ¿sí? El PAFI para ver en qué momento empezamos a invertir el mecanismo de la posición, quitarle la pronación de manera paulatina. Creo que fue muy adecuado la indicación prona desde el inicio. Es cierto, los pacientes no lo toleran y si son pacientes obesos peor, pero creo que fue una muy buena indicación la pronación del inicio y la terapia, que aunque parezca bastante exagerada, si cabe, era lo que teníamos en ese momento. Creo que se hizo un excelente trabajo. Hay que felicitar a nuestros residentes y al doctor Pinto y a todo el equipo. Creo que es la manera de trabajar. Decir que estamos aquí tratando de poner sobre la práctica la infinidad de evidencia todavía muy pobre, pero que en algunos casos nos está dando resultados. Sin olvidar que también perdemos algunos casos que parecerían que estamos perdiendo, ¿no? Pero es importante que dejemos a los pacientes con todo el arsenal que tenemos disponible en el momento en que estamos frente a nuestro paciente. Doctor Pinto, hay dos preguntas interesantes. Una la hace el doctor Cabrera, que dice, ¿qué opinan de las valoraciones clínicas de la hemodinámica con el levantamiento pasivo de las piernas para valorar si hay respuesta a volumen en los pacientes, ¿no? Levantamiento de piernas de forma pasiva. Y hay otra pregunta de la doctora Elba Rojas, que nos dice, ¿por qué dosis profiláctica anticoagulantes y no dosis plenas si el paciente cuenta con marcadores de mal pronóstico?
tema terapéutico siempre va a tener controversia, ¿no? Sobre qué se dio y por qué se dio menos o se dio más, ¿no? Incluso Ujú. estamos en la discusión ya ahora, el día 28, de tema de los pulsos, o solamente dar uno por kilo, ¿no? Y cuando es una tormenta para darle, y por ahí algunos están dando ahora tocilizumab, porque dicen que es muy bueno, y otros dicen que no debe darse porque incrementa el riesgo de infecciones en los pacientes sépticos, ¿no? En el reporte que salió último, ¿no? Pero todo eso se utilizó en el camino. O sea, como conversábamos temprano, es un tema nuevo para nosotros, de muy poca experiencia, ¿no? Y hemos tomado información de muchas bibliografías y dependiendo del momento en que se tomó la información, ¿no? Si el reporte francés decía que el hidroxicloro con acitro eran buenas, en un corte tan corto como un N de 20 y separados 14,6, y de ahí la gente se agarró para dar tratamiento, ¿no? Y que eso mejoraba al paciente. Ahora ya la gente, con el reporte de hace 2 días de Francia, donde han quitado definitivamente de su esquema nacional el uso de hidroxicloroquina, eh, como que queda rebatida la información que salió también de Francia sobre lo mismo. O el uso de corticoides a inicios de mayo en los pacientes de Wuhan, ¿no? Que no deben darse, ¿no? Salvo en los pacientes que están críticamente enfermos. Hay mucha controversia en el tema del terapéutico, no voy a definirla aquí, ¿no? Porque considero que hay mucho todavía que va a salir. Lo que sí queda claro es que si el paciente tiene marcadores inflamatorios severos, y estamos hablando de un PAFI menor de 300 o saturaciones de 90 o menos, ¿no? Con frecuencias respiratorias muy elevadas, con ferritinas bastante elevadas por encima de 1000, dímeros D por encima de 1000 nanogramos, PCRs elevados por encima de 100, DHLs elevados, como dice la norma, pero no dice cuánto, dice elevado, otros dicen encima de 300, otros hablan de linfopenia menos de 800, dosar interleuquina 6 en la medida de lo posible, mayor de 40 picogramos, para decir que nuestro paciente sí pues está severamente inflamado y que debemos hacerle algo a ese paciente. Yo conversaba hace poco con unos médicos reumatólogos y ellos me decían su opinión y decían, esta enfermedad es nueva, el paciente está inflamado. ¿Qué le voy a dar al paciente? Si es un estilo agudo, si es un lupus agudo, ¿qué le hacemos? Nosotros tenemos que parar la inflamación. Esta enfermedad es nueva para todos y la gente lo que hace es dispararle, disculpen la expresión, disparar con cetosiruzumab o con corticoides. Que sea controversial hacerlo en pulsos o que sea por dosis, es un problema. Mis amigos en España siguen dando corticoide y siguen dando enoxaparina. Han retirado hidroxicloroquina, ya no dan hidroxicloroquina y muy raro dan acitromicina, pero sí siguen dando corticoide y enoxaparina a los pacientes moderados con factores de riesgo o a los severos que entran a hospitalización. Y le dan a todo el mundo enoxaparina y le dan corticoide. Más el soporte, si está infectado, si le quiere terapia de reemplazo renal, si tiene soporte hematológico, soporte hepático, en fin, dependiendo de lo que tenga. Es complicado, no se va a resolver en este foro lo que se va a hacer al 100%. Lo que sí queda claro es que a la luz de los resultados actuales debemos adaptarnos a lo que sale y el Ministerio de Salud, entiendo, cambiará su normativa y su guía sobre lo que el país, Perú, va a hacer en estos casos, ¿no? Porque también está el otro tema, y discutíamos el día de ayer, es qué hacemos con los pacientes, entre comillas, terminales. No hacemos ningún protocolo de sedación paliativa, o sea, los dejamos morir angustiados, con hambre de aire. ¿Cómo están haciendo, pues, en Arequipa? ¿Cómo están haciendo en el hospital donde está el doctor Loro? ¿Ese paciente muere angustiado, muere con dolor? Son temas que están abiertos, ¿no? Y que nadie todavía los puede concluir. No sé, Lucho, ¿qué opinas? No sé. Dilemas éticos que todavía no nos hemos sentado a discutir tanto la Sociedad de Medicina Intensiva como nosotros, que somos los que manejamos este tipo de pacientes. Nosotros al momento de admitirlos y ellos al momento de tomar la decisión de iniciar o terminar la terapia de soporte respiratorio. Es un tema ético bastante difícil, que creo que se toma en el momento analizando todas las circunstancias laterales de nuestros pacientes.
Nosotros todavía no hemos llegado a la necesidad de tomar decisiones de ofrecerle soporte ventilatorio por edad o por cualquier otra enfermedad. Todavía no tenemos eso, pero seguramente va a llegar el momento de que tengamos que tomar una decisión después de una discusión ética, por supuesto. Respecto a la elevación pasiva de miembros inferiores, saben que esto es una medida clínica para el manejo de shock. El paciente aparentemente en ningún momento hace shock. Entonces no había necesidad de terapia agresiva con fluidos o por lo menos terapia restrictiva con fluidos como para poder pensar en la elevación pasiva de miembros inferiores. Respecto al tocilizumab o los pulsos de metilprednisolona, estoy de acuerdo contigo, Pancho, en el sentido de que en ese momento eran las impresiones y que pronto se fue diluyendo esta posibilidad. La mayoría de médicos prefiere usar corticoides ante la posibilidad de la famosa tormenta de citoquinas o procesos inflamatorios severos. ¿Por qué no usar dosis plenas de anticoagulantes? Primero porque la literatura habla de muy poca evidencia, ¿no es cierto? Se inicia con un artículo por ahí que aparece de que en Italia se habían hecho necropsias y se había observado microtrombosis a nivel pulmonar, y que de ahí se generó todo una corriente de usar anticoagulación. Pero hace poco aparece una nueva revisión en donde dicen que solamente se han hecho 70 necropsias, si no me equivoco, 37 en Italia y como 14 o 17 en España y en Alemania, algunas otras, que no nos permiten dar conclusiones de medicina basada en evidencia. Al no haber otros síntomas o cuadro evidente de problema de coagulación, algunos colegas hablaban de dímero D por encima de 1, por ejemplo. Entonces creo que lo más prudente en estos casos era usar heparina de bajo peso molecular a la dosis que ustedes le han dado, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos aquí también. Ya, perfecto. Doctor, disculpe. Bueno, el caso, como todos saben, lo realizamos 3 residentes de San Marcos, ¿no? Y si bien es cierto, ahorita una de las residentes no tiene acceso al micro, estaba respondiendo la pregunta con respecto a la enoxaparina, que es lo que han estado comentando ahorita con el doctor. Si bien es cierto, a este paciente no se le dio a dosis terapéutica o a dosis de anticoagulación plena, la enoxaparina fue justamente porque tenía dímero D por debajo de 1, ¿no? Y hay mucha literatura que demuestran que si es que yo anticoagulo a estos pacientes a dosis plena, incluso puedo aumentar su mortalidad. Entonces, se consideró en ese momento con los médicos tratantes del paciente que era la decisión más prudente, ¿no?, para hacerlo. Sí, yo quiero decir algo, o sea, en los hospitales cada uno es su generis en su formación de profesionales y en la gente que participa en las visitas médicas de emergencia, observación, módulo respiratorio o UCE. Grado pues tiene una falta de recurso humano y nuestra rotación de médicos, no solamente somos médicos de emergencia y desastre, también hay médicos internistas, médicos intensivistas que vienen a hacer horas extras o viene gente de otro lado. Y todo el mundo maneja información aparentemente diferenciada en algún momento de los pacientes, incluso ahora, ¿no? Hay colegas que dicen, no, hay que retirarle todo y le quitamos todo al paciente. Lo dejamos con oxígeno y agua y esperamos. Pero son los momentos diferentes, ¿no? Entonces, justamente la idea sería, a partir de esto y el ministerio, consensuar una guía común que todo el mundo maneje, ¿no? En estadios leves, moderados y severos, para no cada uno estar disparando lo que leyó el día de ayer o lo que salió publicado en otro país con una población diferente a la nuestra, ¿no? Porque si en otros lados eran viejitos de 80, acá tenemos gente de 50 años. Entonces, ya escuchamos al presidente de intensivos decir, seleccionamos a los jóvenes para entren al ventilador y los viejitos que no entren. Y sonó muy feo realmente eso, ¿no? Y fue condenado por parte de la sociedad. Entonces, para no llegar a esos niveles, deberíamos tener un consenso real entre todos, ¿no? Manejar lo mismo y hacer lo mismo. Y eso no sucede realmente. Eso no sucede actualmente. Sirva esto para decirnos que parte de la conclusión es que deberíamos tener consenso entre siquiera nosotros, los médicos de emergencia, en el inicio de la terapia de los pacientes. Es parte de una conclusión global para nosotros, ¿no? Hola. Doctor, díganos. Hola, quisiera intervenir en esta parte.
Ayer estuve conversando con un intensivista respecto a un paciente que está en UCI y el médico me decía, ahora, el intensivista decía, ahora ya no hay que tener miedo a los líquidos. Al principio había restricción por el edema pulmonar, etc. Me dice, pero ahora no tengan ningún temor a los líquidos y metan todos los líquidos que necesiten para que el paciente pueda tener una buena homeostasis. ¿Cómo manejan el tema líquido ustedes? Bueno, los médicos de UCI en mi hospital siempre están con el afán de restricción de volumen, ¿no? Siempre, siempre. Ellos no creen en la reposición de volemia, ¿no? Pero nosotros trabajamos un balance cero en el paciente y el paciente consciente está tomando bastante líquido bioral, un buen aporte de líquido ¿no? Bioral, y se quitan la cánula binasal, van al baño, retornan, se tornan, vuelven a tomar líquido, ¿no? No ha habido realmente mayor compromiso en ese aspecto de volemia. Los pacientes que he visto desde que he retornado post-COVID personal, ¿no? No sé, Lucho, ahí ustedes. Si nosotros no tenemos signos de déficit de volumen, no tendríamos por qué reponerlo, ¿no es cierto? Esa es una de las indicaciones para reponer fluidos. Repones lo que te hace falta o lo que necesitas, y si no tienes signos de eso, no tienes por qué arriesgarte a comprometer más un pulmón que está dañado. Y que se ha demostrado que no es el pulmón que se daña, sino el riñón, el corazón, y puede haber incluso hasta manifestaciones neurológicas de daño por COVID-19. Entonces, si no tienes sintomatología o cuadro clínico de déficit de volumen, no lo hagas. Lo que sí se ha visto, y es lo que hacemos aquí también, es dar líquidos vía oral. Ante esa creencia, sin evidencia todavía, de que la vía digestiva o aérea superior debe mantenerse húmeda con la finalidad de eliminar el virus. Pero sí, le damos líquido bioral. Me parece que hicieron bien en el momento de mantener un balance hídrico neutro o ligeramente positivo. Creo que es lo mejor que se debería hacer aquí. Algo interesante. Luchito, Lucho, a pesar de que has tocado el pie gordo que está frío. Claro, el dedo gordo del pie, no se olviden, es un signo de hipoperfusión, pero no solamente es eso, maestro, hay algunos otros parámetros como la acidosis. No, yo lo sé, era una broma para reírnos. Claro que sí, maestro, a estas horas ya y después de tanto COVID durante todo el día, bueno, es por ahí una pastillita para relajarnos, maestro. Es una buena para reírse. Quizás a mi queridísima amiga Jennifer, una pregunta. Dígame, doctor. Jenny, ¿han hecho seguimiento de este paciente? Sí. Sí, nosotros nos hemos comunicado con el teléfono y lo hemos seguido, pues, ¿no? Lo hemos llamado para saber cómo se encuentra, que si es que ha habido alguna intercurrencia durante su evolución en los días posteriores a su alta. Afortunadamente, el paciente está tranquilo, no ha vuelto a presentar ningún signo de alarma, no ha habido dificultad respiratoria, no ha habido nuevamente algún pico febril reportado, porque se le instruyó al momento de su alta con todos estos parámetros, ¿no? Que vaya a presentar fiebre nuevamente, algún tipo de disco. Perdóname, Jenny, ¿y le han hecho nuevas imágenes? Lo hemos citado, el paciente tiene una cita ya con nosotros para que regrese, supuestamente va a regresar para quincena de mes. Para nueva imagen. Para tomografía nuevamente. Ok. Claro, y ahí está la recomendación, ¿no? De la imagen, ¿no? Los residentes lo que están haciendo, ya que no, bueno, los residentes y los médicos de emergencia no hacemos cita ambulatoria. Así que lo que hacemos con los pacientes es, cuando se le da de alta desde el servicio de emergencia, se le dice al paciente que retorne con nosotros, ¿no? Que venga a la semana, a las 2 semanas, para ir viendo cómo va, para hacer una nueva imagen, bien sea entre los 30 a 60 días, ¿no? Y ver si hay una variación importante en la tomografía, ¿no? Yo quiero decir que sí, porque yo tuve lesión 30% en mi pulmón, por esa neumonía COVID, que estuve internado, y una tomografía que me hice a los 32 días post mi lesión, casi está totalmente limpia, no me ha dejado casi nada en el pulmón.
Así que asumo que todos los pacientes que salen deberían seguir el mismo camino. Bien, doctor Pinto. No me queda más que agradecer a nombre de APFAN y el programa TINCO a todos el ponente y sobre todo el honor de tener a dos brillantes panelistas como doctor Honor y doctor Loro, y a todos los participantes que han hecho muy buenas preguntas y muy interesantes. Quedan muchas cosas todavía abiertas, como ya se ha mencionado y conversamos con doctor Pinto en un principio. A estas alturas de la pandemia, y aquí en Perú y a nivel mundial todavía no hay expertos, ¿no? Es imposible que haya expertos en menos de 5 meses. Nosotros que estudiamos, ustedes en emergencia 3 años y nosotros igual 3 en intensivos, terminamos y nadie es experto, ¿no? Entonces, siempre aprendemos. Y sí recojo unas palabras que sí me gustaría tomar del doctor Pinto, de que tenemos que unirnos. O sea, en este momento más que nunca, todas las especialidades que estamos implicadas en el manejo de estos pacientes tenemos que estar unidos. El binomio emergenciólogo intensivista no se puede romper jamás, ¿no? Y siempre la mano con el internista, el infectólogo y todo el personal que tiene que ver con esta patología. Es momento de hacer algo consensuado, una guía consensuada para poder hacer lo que se necesita, ¿no? El seguimiento del paciente crítico desde prehospitalario, hospitalario, hasta emergencia e intensivo, ¿no? Todo tiene que ser una línea con mismo parámetro. Y eso lo rescato mucho a la palabra del doctor Pinto, ¿no? Quiero dejar las palabras al doctor Honorio, por favor, como presidente de la Sociedad Peruana de Emergencias y Desastres, para que dé por concluir esta labor, no sin antes avisar a los participantes que le va a salir una encuesta breve de 5 preguntas para el programa TINCO, los residentes de emergencias, es la asistencia, ¿no? Y para los participantes, para su certificado, es la parte de asistencia. Doctor Honorio, para que cierre, por favor, este caso de TINCO emergencias, y definitivamente le esperamos a usted, doctor Loro, en el siguiente caso que va a ser en 15 días. Muy agradecidos a todos. Doctor Honorio, por favor, sus palabras. Sí, no, doctor Mesa, muchísimas gracias a usted, al doctor Pinto, al doctor Loro, que está, un gran amigo, con el cual siempre conversamos y discutimos muchísimas oportunidades. Mi amiga queridísima Jenny, que está ahí, es un panel bastante bueno. La discusión ha sido bastante buena, ha habido cosas que se deben ir poniendo un poco más fuerte para establecer protocolos continuos y vía permanentes. Recordemos que el virus ha llegado para quedarse, en ningún momento se va a ir. Quisiera en algún momento hubiera hecho un comentario sobre una entrevista que hicieron al doctor Luc Montagnier respecto a cómo se generó y cuál es el futuro de este virus. Si ustedes conocen, el doctor Luc Montagnier fue quien descubrió el VIH juntamente con Roberto Gallo, y ellos han hecho una serie de comentarios al respecto. Pero bueno, no es la oportunidad, sería en otro momento. Pero sí es un virus que ha llegado para quedarse, y por lo tanto los cuidados que debemos tener. Y luego el aprendizaje común de todos quienes intervenimos en el cuidado del paciente, porque nuestro norte es el paciente. No es sobresalir, no es yo hago mejor las cosas que tú, es el paciente el que se va a favorecer con un inicio adecuado de un tratamiento, con una continuación adecuada de un tratamiento, con una visita o una vigilancia post-tratamiento, porque de esa manera el que se favorece es él. El norte de nosotros es nuestro paciente. Para eso nos preparamos y para eso estamos en estas líderes. Debo recordar que dentro de 2 días, el 31 de mayo, se celebra el Día de la Emergencia, también es el Día del Emergenciólogo, por lo tanto, y ese día vamos a tener también una reunión con los colegas emergenciólogos para vincularnos, para reunirnos virtualmente, abrazarnos virtualmente y felicitarnos por la labor que se está haciendo y que usted en esta reunión también ha tenido a bien ensalzar. Muchísimas gracias por su invitación, suerte a los amigos que están con nosotros en esta reunión y muchas gracias por esto. Gracias, doctor. Tono. Buenas noches. Gracias. Entonces, los participantes pueden llenar ya la encuesta a partir de este momento. Espérense porque no sale tan rápido, y para que sea la constancia de asistencia para el programa TINCO. Muchas gracias, doctor Pinto, doctor Honorio, doctor Chero, Jennifer. Muy agradecido Saldrá por mejor la esa próxima. oportunidad. Saldrá mejor la próxima. Sí, de todas maneras. Lo han hecho bastante Chao, bien, muy bien. Felicitaciones. Chao, Lucho, Un nos vemos. bonito Chao, caso. Pancho. Luego. Chao, Pancho, ya te veo en la otra lado.
Nos vemos, maestro. Nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias, Jennifer, por Permiso, la buenas noches. Hasta luego. presentación. Muy bien, nos Muy vemos. bien. Jenny, muy A bien. ver si antes que se vaya, una fotito, por favor. Todos, todos saludando a la pantalla. Pero luchas a peinar. Saluden en la pantalla, saluden en la pantalla. Saluden en la pantalla, por La favor, falta de- Jennifer. La Doctor, falta de ¿listo? peluquero de 2 meses nos hace así. Listo. Ok. O sea, Gracias. falta Gracias el a peluquero, ustedes. está bien. Ok. Los panelistas y los que ustedes no tienen por qué responder la encuesta, solamente los participantes, ¿no? Gracias, Lucho.